Sean todos muy bienvenidos a esta tercera reunión de bienestar emocional integral. En el día de hoy vamos a estar concluyendo la primera sección que ha tenido que ver con, sobre todo con cómo desarrollar hábitos de estilo de vida saludable y nos gustaría que puedan tener presente que según estamos estudiando el plan de recuperación de Elías, según Dios fue llevándolo, primero trabajo con él en su parte física. ¿Por qué? A ver si alguien quiere escribir en el chat por qué razón Dios trabajó primero con la parte física de Elías. A ver, por aquí voy a ver, busquen por ahí su chat, pueden poner su respuesta si alguien recuerda. ¿Por qué primero comenzamos con fortalecernos físicamente? Cuando una persona se encuentra ya sea en depresión, en ansiedad, ¿por qué iniciar por la parte física? Bueno, repasando sobre todo es porque necesitamos fortalecer nuestro lóbulo frontal. Un lóbulo frontal, muy bien, hay que restaurar la salud para que el cerebro esté fuerte en su estructura. Muchas gracias, Angie, muy correcto. Si nuestro cerebro no está fuerte, sobre todo lo que se llama el lóbulo frontal, va a ser más difícil trabajar con los aspectos mentales. Y esto nos está preparando. Recordemos, el cerebro es como un músculo, sobre todo el lóbulo frontal se fortalece, se debilita dependiendo de los hábitos saludables que desarrollamos. Así que lo que estamos haciendo mucho más allá que solamente quererles dar información, estamos haciéndolo con el propósito de que vayamos eligiendo. Ustedes han recibido, se les ha expuesto cada semana una hoja modelo para ustedes poder ir eligiendo cuál hábito desarrollar. Si alguno de ustedes ya tiene algunos hábitos desarrollados, excelente, eso es un buen fundamento para usted seguir fortaleciendo su lóbulo frontal. Pero si ustedes todavía no han iniciado muchos cambios en sus hábitos, entonces por lo menos elegimos uno cada semana. La siguiente semana añadimos uno más. Y esta semana queremos añadir un tercer elemento. Usted va haciendo sus metas lo más realista posible. Así que hoy vamos a compartir pantalla y vamos a trabajar con un aspecto que le hemos dejado todo el tiempo a este único aspecto, porque dentro de lo que nosotros vamos a estar trabajando no es el que es el más importante, pero es uno de los muy significativos en lo que tiene que ver con el bienestar emocional y sobre todo con el fortalecimiento de nuestro cerebro. Hemos hablado anteriormente ya de estos 10 factores que afectan la salud mental y ya habíamos explicado que dos de ellos, el 9 y el 10, el factor desarrollo y genética, no tenemos control sobre ellos, no podemos cambiarlos, son parte de lo que es parte de nuestra historia de vida, pero no necesariamente lo podríamos cambiar. Sin embargo, nos quedan 8 con los que trabajar y ya hemos trabajado con los primeros 2. Hemos hablado de los estilos de vida, de los hábitos saludables que van a fortalecer nuestro lóbulo frontal y de hecho vamos a estar subiendo otros temas que cuando hice esas grabaciones me enfoqué en otros hábitos de estilo de vida que sí fortalecen el lóbulo frontal. Estos temas se pueden abordar desde diferentes enfoques y esas grabaciones las vamos a estar subiendo al canal de YouTube que se ha preparado para bienestar emocional integral. Así que hemos trabajado con el lóbulo frontal y hemos trabajado simultáneamente con los estilos de vida. El lóbulo frontal, recuerden, es una parte crucial dentro de nuestro cerebro. Es como
es como una bombilla de esas que tienen más intensidad o menos intensidad. Hay estudios donde se ve que incluso mientras las personas hacen ejercicio, como creo que una de nuestras compañeras está haciendo, excelente, se está fortaleciendo y eso se manifiesta incluso a través de algo que se ilumina más en esa área. Ustedes pueden ver dibujos sobre esto en internet. Aún hay otras prácticas que lo fortalecen, que eventualmente vamos a estar hablando de ellas, pero una de las cosas que queremos enfocar dentro de todo es que la voluntad, esto lo tenemos aquí, este recordatorio, porque la voluntad se fortalece. Muchas veces nuestra voluntad está debilitada, pero no se va a fortalecer solo porque yo quiera que se fortalezca, se va a fortalecer porque yo me active en hábitos saludables y eso va a fortalecer mi voluntad, me va a dar mayor capacidad de razonamiento, de toma de decisiones y sobre todo nos prepara para poder comprender mejor las cosas espirituales. La salud y la vida están conectadas con hábitos. Hemos hablado ya de ellos, hemos hablado de la importancia de ejercitarnos, del descanso, del exponernos al sol, de lo que vamos a hablar hoy es de nutrir nuestro cerebro, pero por lo menos se supone que empezamos con la ingesta de omega 3 y de triptófano a través de la linaza, la ingesta abundante de agua, la respiración profunda, porque todo esto está aportando para que nuestro cerebro reciba mayor oxigenación y una buena sangre. Y por supuesto, el poner nuestra confianza en la palabra de Dios. A veces uno, mire, esto es una carrera larga y uno no puede empezar de bocado, porque a más el bocado empieza, pues te quedas sin fuerza y esto es una carrera larga. Vamos a decir que es una de 400 metros por comparar, ¿no? Y puede ser que hayan otras más largas, pero, o un 10K, pero uno empieza poco a poco y lo más importante, fíjense, aquí como tenemos este dibujo, nosotros podríamos pensar que esto forma como un cerco que va brindando sobre todo protección para nuestro propio cerebro. Ahora, ¿funcionará si me descuido en uno de ellos? Bueno, ¿qué pasaría si yo descuido el descanso? Si me descuido en el descanso, fíjense que habíamos ya hablado que de por sí solo descuidar este factor continuamente puede llevar a una alteración de las emociones, entre ellas a caer en depresión. Y si lo que falta es una alimentación nutritiva, ¿qué podrá pasar? Pues saben, hoy vamos a aprender que cuando este factor no está activado, se altera el estado de ánimo. ¿Y qué podría faltar si el factor que está descuidado es la conexión con Dios? No tengo tiempo, lo hago deprisa, ¿saben? En un programa como esto, yo quiero decirles que esto es clave más que todas las cosas porque es la conexión con Dios la que nos va a dar las fuerzas, sobre todo para lograr sostener los cambios a través del tiempo. Usualmente, cuando nosotros vimos todo ese conjunto de hábitos, cuando se ponen en acción se llega a un equilibrio. Por lo regular, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí en el centro, nosotros llevamos vidas desequilibradas por naturaleza. Hay cosas que le dedicamos mucho tiempo y hay cosas que le dedicamos poco tiempo. La vida nos va llevando usualmente y lo más grande es que casi nunca en nuestras agendas regulares hay tiempo para invertir en lo que es de beneficio para nuestra salud mental. Y no es solo salud mental porque uno esté en una crisis mayor, es optimizar nuestras facultades mentales y poderle brindar ese equilibrio emocional que también necesitamos dentro de nuestro ser. ¿Qué estamos buscando? Que por la ayuda de Dios poco a poco estemos trabajando para salir de ese desequilibrio a un equilibrio que nos haga funcionales. No nos podemos poner paranoicos,
no nos podemos poner a que, hoy me faltó un vaso de agua. Esa no es la idea, estimados amigos. La idea es poder ser conscientes, llevar con nosotros estos hábitos, hacerlos parte de nosotros y trabajar con ellos consistentemente. Por eso en el grupo de los participantes activos les dejamos todo un material que les debe ayudar a los puntos que son necesarios tener en mente a la hora de poder ir integrando estos hábitos en la vida diaria. Un balance es lo que necesitamos encontrar y por la ayuda del Señor se podrá hacer. Así que hoy estaremos trabajando con los alimentos que fortalecen nuestro cerebro. El factor nutrición, precisamente, es uno de esos 10 factores que afectan la salud mental. Y fíjense que pudiendo estar dentro de estilos de vida, en realidad es un factor solito. Se le dedica una atención especial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros comemos influye en nuestro estado de ánimo. ¿Lo sabía usted? Si en este momento, y qué bueno ver que muchos de ustedes ya tienen su libreta a mano, y me gustaría que pudieras hacer un breve ejercicio, puedes escribir qué has comido hoy. Tómate estos menos de un minuto para poder escribir qué has comido hoy. A ver, y vamos a ver dentro de los que pueden usar el chat, me gustaría ver, aunque usted ponga yo o ponga la manita, ¿cuántos de ustedes en lo que hoy han comido han ingerido algo nutritivo? Muy bien, algunos alzan su mano, los puedo ver, tal vez no puedo verlos a todos, pero qué bien, sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que estamos trabajando, precisamente esta era una de nuestras metas, poder incluir durante esta semana, aunque fuera un alimento nutritivo, durante cada comida. Esto, gracias también por la sinceridad, sí, a veces no siempre nos sale el día como uno quisiera, pero por lo menos estamos haciendo, creando la conciencia en este aspecto que de alguna forma yo creo que lo que hoy vamos a estudiar nos va a ayudar de manera bien significativa. Así que vamos a ver cómo, fíjense, cómo lo que uno come afecta nuestro estado de ánimo. ¿Sabían ustedes que la forma que nosotros comemos aquí en el occidente está relacionada, según estos estudios que se hicieron en el 2017? La relación entre los patrones de alimentación y los riesgos de depresión, se ha encontrado que hay mayor riesgo de depresión en la forma que comemos en el occidente. ¿Qué les parece? Nada más por cultura, por hábitos, llevamos la de perder, vamos a decirlo, y lo vamos a ver con la información que vamos a compartir hoy. El patrón que tiene que ver con una alimentación saludable está asociado con un menor riesgo de tener depresión. Y las formas de comer que están, fíjense esto, que están relacionadas o caracterizadas, debo decir, por un alto consumo de carnes rojas y o procesadas, cereales refinados, dulces, productos lácteos, ricos en grasas, mantequilla, patatas y salsas ricas en grasa y un bajo consumo de fruta, porque miren, todo eso es alto, pero es bajo el consumo de frutas y de vegetales. Todo esto está asociado a un mayor riesgo de depresión. Esta que está aquí compartiendo con ustedes no creció en un hogar donde se promovía la alimentación sana, era la cultura la que dominaba aún en nuestro hogar que era cristiano. Sin embargo, yo creo que yo puedo hacer un experimento de eso mismo,
de una niña que no comía ni granos tan siquiera cuando era niña. Y déjeme decirle, este tipo, la alimentación de los primeros años también tiene un efecto y un impacto en nuestra salud emocional desde que somos niños. Sin embargo, no quiere decir que no podemos cambiar. Como lo hemos compartido en otros momentos, el cambio comienza con la educación, haciéndonos conscientes de qué necesitamos hacer para cambiar. Entonces, fíjense que comúnmente las personas que tienen afectado el factor nutrición son personas que tendemos a tener adicción a los carbohidratos, las harinas, de las formas que sean, llaman la atención, las azúcares, incluso los refrescos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que se convierte en azúcar es una forma inconsciente de automedicarnos porque sube los niveles de serotonina, aunque sea de manera temporal, y nos hace sentir bien. Otro factor que es común en las personas que tienen este factor activo, el de la nutrición, es que comen mucha comida rápida o fast food o mucha carne. Además, son personas que suelen tener niveles bajos de B12 o de folato. Vamos a hablar un poco más de eso a través del tema que vamos a compartir hoy. O no ingieren suficiente triptófano, ¿ok? El cual es necesario, el triptófano lo necesitamos, ya empezamos a hablar del triptófano cuando hablamos acerca de usar la linaza, que nos podía aportar triptófano, sobre todo es necesario para que se pueda convertir en serotonina. Nuestro cuerpo, Dios lo diseñó con capacidad de que se activen esos neurotransmisores y aporten un equilibrio para nuestro bienestar. Por supuesto, no solo se necesita el triptófano para la serotonina, también para la melatonina y para la niacina. Eh, en la página 146 del libro hago referencia a esta cita que dice que la gente con frecuencia recurre a la cafeína, al azúcar y a otros alimentos que afectan el cerebro como una forma de automedicación. No sé cuántos, incluso el coger un chocolate, un refresco, una cola, un café, inconscientemente, cuando uno mira el mundo, hemos vivido reaccionando a unas deficiencias. Lo único que este medicamento que hemos usado como sustituto tiene una muy corta duración y nos deja en un estado peor y cíclico sobre el cual para salir de él hay que, número uno, ser consciente que simplemente esto puede dar un beneficio corto, temporero, y según el pico es alto, me da una sensación de bienestar, lo que continúa es una bajada súbita que también me afecta grandemente. Pocas veces usted va a un médico y si usted es una persona que tiene alguna situación o ha tenido alguna situación de depresión o ansiedad, ¿cuántas de las veces que usted ha ido a un médico, el médico le pregunta qué usted come? Muy pocas veces eso se nos pregunta. No suele ser una conexión entre el estado de ánimo y lo que estamos comiendo. Sin embargo, sí, y los médicos pueden trabajar en pro de esto. Fíjense que en 7 a 10 días de hacer cambios constantes en la alimentación, se empiezan a ver los cambios. Y obviamente el beneficio va a seguir en aumento. Este precisamente de la página 146, esta cita nos dice, al monitorear los nutrientes, fíjense que ahora hablamos de nutrientes, al monitorear los nutrientes de la dieta, un médico puede optimizar ciertos niveles químicos en el cerebro, lo que a su vez puede ajustar la eficacia de transmisión de los diferentes tipos de mensajes. El efecto directo es que va a haber un cambio en cómo nos sentimos y pensamos. Y aunque usted posiblemente no va a tener una cita directa con el médico, yo quiero decirle que el capítulo relacionado con la nutrición para el cerebro, que está en nuestro libro Sabiamente, es todo un médico y estudiado, esa es nuestra meta, estudiar ese capítulo durante esta próxima semana nos va a ayudar a empezar a establecer sobre todo un programa que pueda ser funcional para nosotros.
Vamos a hablar ahora de algo que es muy importante, neurotransmisores. ¿Sabían ustedes que en realidad los científicos han identificado más de 50 tipos de neurotransmisores que tienen algún efecto en la salud mental? De hecho, los medicamentos que se hacen y se venden para tratar lo que tiene que ver con de controlar la depresión manipulan uno o más de los tres neurotransmisores que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque manipulando estos neurotransmisores van a facilitar la comunicación, sobre todo entre neuronas o células del cerebro. Así que hoy, de esos 50, nos vamos a enfocar en tres. Estos tres neurotransmisores son muy significativos, muy significativos. Y vamos a aprender algo. Yo creo que si usted tiene ahí su libreta a mano y puede hacer algunas anotaciones, se va a ir dando cuenta, trate de autoevaluarse. Estos neurotransmisores afectan diversas cosas. La serotonina impacta directamente nuestro estado de ánimo. Por esa razón, desde la semana 1 comenzamos a trabajar con la ingesta de la linaza molida, tratando de que se produzca, que recibamos el triptófano que va a ayudar a que se produzca la serotonina y que comience a influir en un mejor estado de ánimo. La dopamina se enfoca más bien es lo que tiene que ver con nuestra motivación. Por eso usted ve que una de las características de una persona en depresión es que tiene apatía, no tiene deseo de hacer nada. Bueno, sus niveles de dopamina pueden estar bajos. El otro tercer neurotransmisor que vamos a hablar es la noradrenalina. Y esta tiene que ver con la energía, el ánimo, la concentración. Fíjense que aquí vemos un poquito más la descripción de cada uno de ellos. La serotonina incluso ayuda a mantener el control, la calma. Cuando no están los niveles adecuados, podemos sentir ansiedad. Además, promueve el sueño profundo y alivia la depresión. La dopamina está conectada con nuestras respuestas emocionales. Y cuando están bajos, ¿saben qué? A veces uno puede tener hasta pensamientos irracionales, problemas de memoria y llegar a algunas personas hasta tener paranoias. El aumento de ella, cuando aumenta la dopamina en el lóbulo frontal, puede ayudar a aliviar el dolor y aún a potenciar la sensación de placer y que estamos disfrutando de algo. La noradrenalina directamente, como lo mencionamos anteriormente, aumenta los niveles de energía. Ahora bien, mírenlos aquí ahora interactuando el uno con el otro. Hay tres círculos, pero dentro de estos tres círculos estamos viendo lo que ocurre cuando están en equilibrio, por supuesto, sobre todo la dopamina con la noradrenalina. Esto influye en nuestros aspectos de atención. La dopamina cuando se conecta, que están bien, ¿verdad? Equilibrados, afectan el apetito, pero favorablemente. Discúlpenme que se me fue otra vez para atrás. Aquí estamos. La noradrenalina, cuando está conectada y balanceada con la serotonina, va a ayudarnos, fíjense en qué, en esta parte de abajo, aquí, la perseverancia, los deseos, controlan las sensaciones, incluso de depresión y ansiedad. Y cuando hay un equilibrio entre las tres, si podemos ver en el centro donde traté de poner esta flecha, es que se logra la sensación de bienestar. Incluso ayuda a la inteligencia y a la memoria. Y nosotros queremos ir trabajando a través de la alimentación para lograr esa sensación de bienestar. ¿Quién no ha tenido en algún momento alguna falta de lo que hay en cada uno de ellos? Posiblemente todos de una u otra forma, porque esto es algo que no es estático, esto es algo que puede cambiar y varía precisamente de acuerdo a lo que nosotros le proveemos a través de los alimentos.
Entonces, vamos a tratar ahora de ver de manera general, no se preocupe mucho por los nombres, ustedes los tienen ahí, cójanle fotos y los repasan luego. En su libro está mejor explicado todavía, pero cómo nosotros vamos a optimizar los neurotransmisores de manera natural, sin necesidad de un medicamento, sino utilizando los alimentos. Bueno, al lado de la serotonina he puesto en rojo la palabra triptófano. Necesitamos ser conscientes de qué alimentos nos aportarán triptófano para mejorar nuestros niveles de serotonina. Pero lo que tiene que ver con la dopamina y la noradrenalina, necesitamos incluir alimentos que sean altos en tirosina. Así que eso, vamos a aprender cuáles son esos alimentos, pero lo que estamos viendo a través de esta imagen es que se necesitan alimentos con ciertas características para que nos ayuden a mejorar esos niveles. ¿Ok? Para que se cree serotonina siempre tiene que haber un nivel alto ¿de qué? De triptófano. El triptófano tiene que ir antes porque es lo que va a facilitar que se produzca, que nuestro mismo cuerpo lo pueda producir, la serotonina. Y la tirosina tiene esa capacidad de potenciar los neurotransmisores. Cuando se aumenta su nivel, el nivel de tirosina, se produce más dopamina y más noradrenalina. Y esto, fíjense que puede ayudar sobre todo a que uno pueda tolerar situaciones de estrés físico y estrés mental. A veces usted no se ha encontrado que le es difícil como que no puede tolerar mucho, como que se ve afectado cuando hay mucho estrés, ya sea estrés físico o mental. Entonces vamos a empezar a ver precisamente, sobre todo, cada uno de estos transmisores y qué es lo que necesitan a nivel de qué alimentos necesitarían para poderlos estimular de manera natural. La serotonina es muy importante y por eso desde el día uno comenzamos con ella para tener un buen funcionamiento de nuestro cerebro. Por supuesto, no es solo la linaza la que nos va a proveer la serotonina. ¿Ok? No es solamente la linaza. El cerebro no puede producir serotonina a menos que tengamos triptófano. ¿Ok? Por esa razón es que nos enfocamos en ahora hacer, incluso usted puede hacer sus propias tablitas que le ayuden a tener papelitos, aunque sea en su cocina, y los pega. ¿Qué alimentos tienen triptófano? ¿Ok? Se deben, sobre todo, buscar los alimentos que sean más que nada abundantes en triptófano. Y una vez más, para poder recordar cómo es que funciona esto, mírelo aquí, se lo he puesto en este pequeño diagrama. Voy a buscar alimentos altos en triptófano para que se produzca en mí la serotonina y esto le dé un buen funcionamiento a mi cerebro. ¿Cómo poder ver si tenemos unos niveles bajos de serotonina? Bueno, hay señales que me pueden dejar ver que mis niveles de serotonina están bajos. Y aquí los vemos en pantalla. Ansiedad, nerviosismo, temblores, uno es incapaz de estar en calma, problemas de insomnio, sentimientos de pánico o fatalidad inminente, una baja tolerancia a la frustración y una incapacidad de manejar estresores leves a moderados. ¿Ok? Además de esto, puede uno tener sentimientos de tristeza con episodios de llanto, experimentar sentimientos de vacío o tener errores de pensamientos que pueden llevar a desórdenes obsesivos compulsivos o a fobias sociales. ¿Cómo nosotros podemos aumentar? Si algunos de esos síntomas usted los tiene, y vamos a hablar de ahora porque los ha tenido, quedó en el pasado. Si en el presente usted está teniendo alguno de esos síntomas, entonces, ¿qué usted puede hacer de forma natural para aumentar esos niveles? Bueno, número uno, y ya lo hemos hablado varias veces, aumente la ingesta de triptófano. Segundo, ingiera suficientes carbohidratos complejos. Vamos a ver ahorita cuáles son. ¿Por qué? Porque ellos son, yo digo, como
ellos son como los vagones. Ustedes saben los camiones que están allá en los puertos que llevan la comida a los lugares, pues así son los carbohidratos, son los que transportan el triptófano hacia el cerebro, los carbohidratos complejos. Además, podría ayudarle el aumentar su cantidad de ingesta de magnesio y la vitamina B6. Pero el hacer ejercicio físico y el exponerse a la luz brillante, esto de por sí va a ayudarle a aumentar sus niveles de serotonina. Cuando el triptófano aumenta, nos ayuda a combatir la depresión y también los problemas de insomnio. Así que el utilizar la linaza o las fuentes de triptófano en sus diversas formas, no solamente los tenemos que hacer mezclados en algún agua, jugo, leche, o espolvorearlos. Hay otro tipo de recetas que lo incluyen, que poco a poco podemos ir aprendiendo e incorporando. Nos va a ayudar en estas áreas. Pero cuando uno no ve mejoría en 2 semanas, hay que darle 2 semanas al tratamiento que tiene que ver con alimentos para mejorar lo que tiene que ver con la serotonina. Cuando no hay mejoría en 2 semanas, entonces ustedes pueden utilizar un suplemento que se llama el 5-HTP. Y si usted tiene problemas de insomnio, puede usar el 5-HTP cerca de la hora de dormir. Siempre recordando que si usted tiene dudas si puede usarlo o no, debe consultar con su médico antes de hacerlo. ¿Okay? Ahora, antes de salir de esta parte, queremos ver qué nutrientes ustedes le dan a su cerebro. Nosotros le damos en el área del triptófano. Vamos a verlo, vamos a verlo. Fíjense que ahora vamos a hablar de qué es lo que lo aporta. Ya hemos hablado del qué, ahora vamos a hablar de cómo. ¿Cómo obtengo el triptófano, sobre todo de fuentes naturales? ¿Estamos listos para hacer nuestra propia evaluación? Vamos a ver cuáles de estos alimentos que estamos viendo en pantalla, los voy a mencionar, ustedes ingieren con regularidad. Avena, tofu, semillas de linaza molidas, semillas de girasol secas, semillas de ajonjolí, semillas de chía, las algas marinas, espirulina secas o semillas tostadas de calabaza. Y de hecho, no queda ahí, pero me voy a detener primero. Hay unas cuantas más, pero quiero enfocarme en estas que son las que ustedes van a ver en su libro. En las primeras páginas aparece una tabla que ustedes le hablan de estos alimentos. Honestamente, yo creo que la mayoría de las personas, por lo regular, no solemos ingerir muchos alimentos que aporten triptófano a nosotros, excepto por un alimento. Vamos a ver si lo ponen en el chat. ¿Cuál de esos alimentos es el que más comúnmente la gente puede utilizar o suele utilizar? Ah, muy bien. Ya Ivonne nos puso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, exactamente, la avena. La avena puede ser uno de esos alimentos que más comúnmente las personas utilizan. Sin embargo, si usted ve la tabla en el libro, se va a dar cuenta que es el que menos aporta de triptófano. Y al que puse al final, las semillas tostadas de calabaza son las que más aportan en términos cuantitativos. Y saben que uno dice, ¿qué es eso de semillas tostadas de calabaza? Bueno, yo no sé si ustedes las han comido, pero los que estuvieron en el programa presencial, ¿se recuerdan haber consumido semillas de calabaza en la ensalada? Tal vez ni cuenta se dieron. Pero quien preparó la ensalada le echó esas semillas a la ensalada, si algunos se recuerdan, y esto es una excelente forma de usted conseguirla y poderla añadir, sobre todo en sus ensaladas, y poderlas comer. Así que he ahí nuestra primera evaluación. Nuestra meta, luego de aprender esto, es precisamente poder identificar
¿cómo yo puedo empezar a utilizar esto dentro de mi dieta? Y yo quiero que hoy ustedes, qué bueno saber que algunos de ustedes ya las utilizan, que nos gustaría que ya ustedes empezaran a hacer en una parte de su libreta, empiece a escribir qué usted tiene de esto en su casa. ¿Ok? ¿Qué tengo? Y otra columna, ¿qué puedo hacer durante esta próxima semana? ¿Ok? Para los que no conocen cómo se prepara el tofu, eventualmente pretendemos proveer clases. Hemos estado hablando con nuestra compañera Jaycee Molina, que de por sí ella ha tenido un ministerio de dar clases de cocina aquí en Caguas, en la Iglesia de la Esperanza, y vamos a ofrecer algunos programas para poder ayudar a desarrollar algunas recetas específicamente que aporten para nuestro cerebro. Recuerden que esa es la meta nuestra a través de este programa y posteriormente les diremos, usualmente si estamos conscientes que estas clases se hacen los martes y no sé, Jaycee, si me puedes escribir, si es que estás aquí en el grupo y puedes escribirnos, no me recuerdo si es el tercer martes de mes, eventualmente les diremos, no suelen ser en fin de semana, pero podríamos planificar alguna posteriormente. ¿Ok? Así que bueno, nos detuvimos un poquito, ajá, el 18, vamos a tener una el 18 de mayo. 18 de mayo, por favor, anoten esa fecha. Eventualmente tendremos más información para los interesados en asistir. Otras fuentes de triptófano puede ser el utilizar la harina de gluten. Eh, Obviamente son procesos más elaborados, pero es bueno saberlo, que sí que también aportan. Las almendras y el frijol de ojo negro, no en las mayores cantidades, ya ustedes verán en su libro como lo que tiene más aporte, y no quiere decir que solo uso lo que tiene más aporte, uso lo que tiene más y lo que tiene menos, porque todo va a ir contribuyendo, pero me hago consciente. Bueno, aquí un poquito de láminas para poder identificar estos alimentos. Vemos ahí el tofu que sale de la soya. Lo ideal es que sea no alterado genéticamente, preferiblemente orgánico, pues porque hay muchos cambios genéticos. Las semillas de calabaza deben ser tostadas, por favor, como las vemos verdecitas en la lámina. Ese frijol de ojito negro que ustedes ven ahí, no es común que lo consumamos en Puerto Rico, pero es excelentísimo, es una excelente fuente de alimentación para el cerebro que vamos a aprender cómo utilizarla desde unas habichuelas como unas habichuelas guisadas, como como cuando se hace como una ensalada de granos, o como cuando se hace como un arroz guisado, de diversas formas se puede utilizar. Y aquí ustedes pueden ver algunas otras cosas. Las semillas de girasol, se hace un excelente y riquísimo tuno de girasol para acompañar en un rico pan integral con una buena ensaladita que uno le pueda poner y ahí uno va ingiriendo esos alimentos. Vamos a hablar ahora del segundo neurotransmisor, que es la norepinefrina. ¿Qué pasa cuando tenemos deficiencia? Las señales donde se ven problemas de falta de concentración, cansancio extremo, somnolencia durante el día. Fíjense que según ella ayuda para la energía, todo lo que vemos es falta de energía, ¿verdad? El deseo de dormir todo el tiempo, pero también otras señales, sentirnos irritables, tener confusión mental, pérdida de memoria y aún luchar con las clases o las actividades que requieran pensar o reconocer patrones. Si usted tiene dificultad en alguna de estas áreas, puede ser una señal que hay deficiencia de esto y obviamente se puede trabajar de manera natural. ¿Cuáles son los beneficios de poder subir esos niveles? Bueno, el primer beneficio que se ha dicho es que uno le aumenta la sensación de felicidad, la energía y tiene mayor claridad a la hora de pensar. ¿Qué vamos a tener en mente para aumentar estos niveles de norepinefrina? Una vez más, vamos a buscar ahora alimentos altos, no en triptófano, pero sí en tirosina. Las dos empiezan con T, pero esta es tirosina. Debe haber menos alimentos
vamos a decir, el consumo de proteína debe ser bajo, ¿ok? Fíjense esto, suba la tirosina, baja la proteína. Los alimentos deben ser los más altos en carbohidratos naturales. Se debe ingerir suficiente folato o vitamina B9 y vitamina B12. Entonces, vamos ahora a ver la dopamina. Este es el tercer neurotransmisor. Cuando hay deficiencia, y no he hablado todavía de los alimentos que pueden ayudar, sobre todo lo que hablamos anteriormente, porque tanto para la norepinefrina como para la dopamina, vamos a decir, la receta de qué consumir es casi igual. Recuerden que es la tirosina la que va a ayudar. Entonces vamos aquí con las deficiencias. Cuando hay señales de deficiencias de dopamina, ¿qué se puede esperar ver? Bueno, uno experimenta apatía, no disfruta de casi nada, menos capacidad de sentir placer, eh, le es difícil motivarse, se tiende uno a aislar de las personas, de las actividades. Hay personas que se les reduce incluso su deseo sexual, el líbido. También hay falta de apetito, que puede incluso llevar a una persona a lo que es la anorexia. Puede afectar el deseo de amar y de tener amistades. Y un síntoma muy común es no tener deseo de aprender cosas nuevas. Yo me atrevería a decir que la mayoría, si no todos de ustedes, pues tal vez los que están aquí no caen ahí porque están aquí y quieren aprender cosas nuevas, así que en ese caso es una buena señal. Ahora, hay cosas que reducen los niveles de dopamina. ¿Qué nos los reduce? Cuando uno come alimentos que están muy cargados, ¿verdad? Muy pesados. Cuando uno come dulces muy azucarados, cuando se ingieren chocolates, cuando se tienen prácticas sexuales que son malsanas, cuando se disminuyen los receptores de dopamina y los niveles de dopamina, eh, y pueden causar mayor sensibilidad e irritabilidad, que se quedó a mitad la palabra. Ahora, esos efectos de la reducción de dopamina, como la mayor irritabilidad y sobre todo irritarse por cosas simples, ¿ok? Valga la aclaración. Que aumente la ansiedad, que hay menos control, que uno tiene menos control de los impulsos, cuando se debilita la capacidad de prever la consecuencia. Por ejemplo, tengo algo y se puede caer y romper y no pude preverlo. Se debilita, ¿ves? Esa capacidad de prever. Eh, o se debilita el poder de la voluntad. Y dice que por eso muchos que tienen déficit de dopamina caen en adicciones y luchan con adicciones específicamente a la comida o al sexo o a ambas cosas. ¿Ok? Y tiene que ver con una disminución de dopamina. ¿Y sabía usted? Esta información, por supuesto, que estoy compartiendo hoy específicamente, sale del programa del doctor Nedley, quien tiene una expertise en lo que tiene que ver con toda esta temática. Y él dice que para restaurar incluso la dopamina y para que como un reset, vamos a decir, a esos receptores y ponerlos otra vez a funcionar, hay que entrar en 90 días de abstinencia de los alimentos adictivos o de sexo para que entonces puedan tener un funcionamiento adecuado. De eso pueden leer más en el libro. ¿Okay? Obviamente la dopamina, a pesar de que para algunos la palabra podría tener una connotación negativa, no lo es un neurotransmisor que también Dios lo puso ahí y se puede usar correctamente. Fíjense que aumenta la motivación y aumenta el querer, el desear, el buscar y el investigar. ¿Les gustaría entonces que pasemos a ver cómo podemos tener más dopamina? Bueno, obviamente hay que aumentar la tirosina. Esta es la receta básica.
Hay que aumentar los alimentos altos en tirosina, en folato o vitamina B9, la vitamina B12. Se requiere de una dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos naturales que provengan de plantas, especialmente para lo de la dopamina, deben ser ingeridos enteros, no en jugos ni refinados. De esa forma van a tener un mayor beneficio. ¿Ok? Eso es en términos generales. Ahora, vamos a ver qué es lo que necesitamos en términos de qué alimentos. Ya hemos hablado, como decir, toda la teoría. Si tengo bajos los niveles, qué señales puedo tener, qué necesito para aumentar los niveles. Y ahora vamos a hablar de qué contienen, qué alimentos contienen esos elementos que hemos hablado. ¿Okay? Para producir la norepinefrina y la dopamina de manera natural necesitamos, ya lo habíamos dicho, tirosina. La tirosina, así como el triptófano, son esenciales para nuestro cerebro. Óigame, y a veces uno dice, wow, ¿y cuándo yo había aprendido esto? Pues mire, yo lo aprendí después de necesitar la información, porque nunca, yo creo que a uno casi nunca le enseñan estos detalles que son necesarios para nuestro cerebro. Y una de las cosas que yo les digo, amigos, es que yo me he dado cuenta que realmente lo que tiene que ver con la alimentación para el cerebro, ustedes ahora volverán otra vez a autoevaluarse y se darán cuenta si son cosas que comúnmente las comemos o no. ¿Ok? Así que continuamos y vamos a ver, vamos a evaluar nuestra ingesta de tirosina. Bueno, mira qué interesante. Tenemos el melón de agua por ahí. Por lo menos con esa yo creo que algunos vamos a tener algunos puntos, ¿verdad? Usando el melón de agua. De hecho, tan bueno es para aportar energía, fíjense, que no se debe comer en la noche. Es un detalle, ¿verdad? Para tener en cuenta. Las almendras, las lentejas, los cereales integrales, el trigo y la avena, los guineos, las habas, el aguacate, las algas, como la espirulina, el frijol de soya tostado. Así que una vez más, usted escriba en su lista de cuál de esos tiene en su casa. Escríbalo en su lista. Estamos poniendo la lista, una columna de qué tengo en mi casa y otra columna de qué estoy dispuesto a empezar a probar durante esta próxima semana. ¿Ok? El aguacate, ¿verdad? Es bastante los guineos. Aquí como que es más fácil tener opciones, ¿verdad? Que ya son comunes o conocidas para nosotros. Muy bien. Ahora vamos a ver el folato, porque el folato es muy importante también y es esencial para nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué alimentos, bueno, antes de ver qué alimentos, vamos a hablar un poquito de algunos detalles importantes. Fíjense que los niveles bajos de folato están relacionados con la enfermedad del Alzheimer y también de la depresión mayor. ¿Ok? Todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este programa, sobre todo de estilos de vida, quiero decirles que aportan a la prevención de las enfermedades y condiciones neurológicas, entre ellas el Alzheimer y la demencia. Por eso, aunque uno no esté ahora mismo en una crisis emocional, uno es muy sabio en empezar a desarrollar nuevos hábitos de estilo de vida, nuevos patrones de alimentación que aporten, es como una cuenta de ahorro que nos va a ayudar para el futuro. El folato y la depresión, esto es un estudio, obviamente, vieron la conexión entre el folato y la depresión, es un problema desatendido. Por eso, el podernos suplementar con el folato mejorará la memoria y también mejorará, ¿qué? La función cognitiva. Así que ahora llegó el momento. Una vez más, vamos a evaluarnos. Vamos a evaluarnos cómo estamos en nuestra ingesta de folato o de vitamina B9. Bueno, miren qué bien. La lenteja aporta bien, aporta este folato, las lentejas. Los frijoles de carita, que son los del ojito negro que vimos ahorita. Las habichuelas pintas, las habichuelas negras, los espárragos, la espinaca, la arúgula, el quimbombó, el maní crudo, el jugo de china natural y aún, curiosamente, aún el jugo de piña en lata son
alimentos que pueden aportar folato. Así que vamos a ver cuántos tuvimos, aunque sea, cuántos tenemos, aunque sea algunos de esta lista que los usamos comúnmente en nuestro hogar. Tenemos algunos de esos que los usamos comúnmente. Sí, sí, o sea, mínimo habichuelas pintas, ¿ah? Pero sí podemos entrar y eventualmente vamos a aprender unas recetitas de lentejas que no hay ni que cocinarlas para hacer croquetas de lentejas riquísimas y es una alternativa, un sustituto, ¿verdad? A lo que nosotros solemos ver en el plato, que a veces no vemos el plato sin no ver algo que sustituye una carne, pues vamos a aprender cómo se hacen croquetas de lentejas durante esta semana. Vamos a compartir de eso. Así que aquí los pueden ver, aquí podemos ver un poquito de estos alimentos, los podemos ver en pantalla, los granos, qué importante, el folato que aportan y también en las áreas verdes, miren, como también, por eso cuando usted va a si usted va un día a comer a Pontefresco en plaza que le pueden hacer una ensalada, pues yo por lo menos al aprender lo que he aprendido de la espinaca en los lugares que voy, y si tengo la opción de elegir que me den en vez de lechuga espinaca, lo hago porque estoy consciente que todavía aporta más nutrientes a mi cerebro. ¿Ok? Vamos a ver la B12, porque la B12 también, esa vitamina es muy esencial para nuestro cerebro. ¿Qué signos, qué síntomas podemos ver cuando tenemos déficit de vitamina B12? Bueno, el humor está como deprimido, hay anemia, parestesias, debilidad, fatiga, pérdida de equilibrio y pérdida de memoria. Y la vitamina B12 y el folato estimulan la producción de SAM-I, el cual posibilita la conversión de triptófano y de tirosina en serotonina. En otras palabras, el ingerir lo que tenga B12 y folato va a ayudar a producir, de hecho hay un suplemento que algunas personas lo compran y así mismo se llama SAM-I, porque se usa para regular los estados emocionales. ¿Okay? Vamos a ver cómo está nuestra evaluación. Aquí son menos, sin embargo, fíjense, los cereales secos caen dentro de esta lista. ¿Okay? Los vamos a ver ya mismo en algunos dibujos, la leche de soya y la levadura nutricional. Así que vamos a ver cuáles de esos tengo en casa, con cuál de ellos estoy dispuesto a trabajar durante esta próxima semana. Por lo menos ya vamos proyectándonos qué recetita, qué menú puedo crear durante esta próxima semana que los tenga. Fíjense que en el libro Cómo superar la depresión, el doctor Nerli dice que recomienda las fuentes vegetales fortificadas como la mejor manera de obtener la vitamina B12. ¿Ok? Y por eso, miren aquí tenemos unos pocos de alimentos fortificados con la vitamina B12. El millo, el arroz integral, ahí vemos la levadura de Nutritional Yeast Flakes, el amaranto, la quinoa, la avena. Usualmente nosotros estamos muy acostumbrados al arroz y la avena, algunos al arroz integral, pero ¿qué tal? Y quién sabe, la doctora Esther García que está por aquí con nosotros o alguna otro que quiera aportar algunas recetitas sencillas, porque necesitamos ir aprendiendo cómo utilizar el millo, que le decimos en español, el amaranto, que todavía se conoce menos, la quinoa, que se está introduciendo bastante, cómo podemos utilizar la quinoa como una ensalada fría, cómo podemos hacer croquetitas de quinoa, y quién sabe, aún aprender a hacer un cereal caliente con quinoa. Y de momento tal vez lo pensamos y no nos suena muy, porque no estamos acostumbrados. Sin embargo, el solo saber que hay una variedad mucho más grande, que la cultura sí ha influido en lo que comemos o no comemos, pero podemos empezar a probar cómo hacer otras cosas, definitivamente nos va a ayudar. A ver, veo por aquí que Jaycee nos dice que la tole de amaranto, vaya Jaycee, esta tienes que ponerla para la clase,
para que nos enseñes a hacer atole. Esa palabra me suena mexicana. Espérate, que se me está yendo y quiero leer un poquito aquí. La doctora García nos dice que el millo es riquísimo, sí, preparado como arroz. Queremos tener las proporciones correctas para poderlo integrar en nuestros menús. La crema de amaranto, ella dice que es deliciosa. Qué bueno, gracias doctora. Muy bien, compartir recetas. Esta es una semana que vamos a empezar. No va a ser solo esta, pero vamos a empezar. Así que muy bien. Ay, por aquí dice Sandra que tiene una receta de millet, de budín de millet. Ok, muy bien, muy bien. O sea, ya se están dando cuenta que dentro de nuestro grupo tenemos personas que ya las utilizan como parte de alternativas. Y esa es nuestra meta, seguir aprendiendo. Tenemos el 2025, va a ser un año de seguir aprendiendo en este aspecto. En este aspecto. Y vamos a hablar entonces de los carbohidratos complejos. Son esenciales para nuestro cerebro. Fíjense, voy a citar esto de la página 148 y 149 del libro Sabiamente. Los estudios lo confirman. Las fuentes de nutrición vegetales, fíjense a esto, las fuentes de nutrición vegetales ricas en carbohidratos son mejores para promover las materias primas importantes necesarias para aumentar los niveles de estos neurotransmisores en el cerebro. En uno de esos estudios compararon comidas que eran ricas en carbohidratos con comidas que eran ricas en proteínas. Y las que eran ricas en carbohidratos complejos tenían mayor aporte de triptófano, tenían un 54% más y un 28% más de tirosina que las que eran ricas en proteínas. Otro estudio, y ustedes pueden leer los detalles, yo traté de coger el insumo de estos estudios, reveló que a pesar de que una alimentación con un alto contenido en carbohidratos complejos era una dieta más baja en triptófano y tirosina, porque sí, hay dietas de origen animal que son altas en triptófano y tirosina, no es que no estamos diciendo que no. Sin embargo, dice que el beneficio, porque es mejor las fuentes vegetales, porque el cerebro los absorbe más rápido. Y eso hace que se aumente el nivel de control personal o incluso ese estudio reveló cómo aporta a la inteligencia emocional. Yo entiendo con todo ¿verdad? El respeto para cada uno de ustedes, porque yo también estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, que en un medio de un mundo donde, estimados amigos, nosotros estamos escuchando tantas voces y en lo que tiene que ver con la comida, la alimentación, hay muchas filosofías. Una de las cosas que hemos aprendido es que no todo es que los estudios científicos lo afirmen. Porque hoy día hay estudios científicos que pueden afirmar hasta lo perjudicial. ¿Ok? Sin embargo, si la ciencia afirma lo que el plan que Dios diseñó nos muestra en su palabra, entonces debemos hacerle caso. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que pudiera sostenerse de fuentes vegetales. Y aunque hay mucho énfasis en cuanto a las proteínas por sus diferentes razones, porque cada estudio avala algo, sin embargo, yo digo que sí, es lindo ver cómo aún hay estudios que reafirman nuestro diseño original, cómo fuimos diseñados. Nuestro cerebro puede absorber incluso más rápidamente estos nutrientes cuando uno utiliza las fuentes vegetales. Y aquí, pues hay un poquito más de alternativas a las que vimos ahorita. Fíjense cuántas de esas nosotros no las usamos, no las conocemos, hasta el fajro. Sí, el maíz, claro que hoy día por el problema, ¿verdad?, que hay con estas alteraciones genéticas, pues hay que buscar las mejores fuentes, porque entonces por un lado podría ser natural, pero está alterado por los seres humanos, ¿ok? Y bueno, y así hay diferentes, yo digo que
aunque sea que este año podamos tener como meta aprender a utilizar uno, dos de estos, irlos incorporando, ir aprendiendo recetas. O sea, yo creo que ya la avena, pues sí la vamos a aprender. De hecho, hay unas hamburguesas. Tengo una buena estudiante en este grupo. Tengo dos buenas estudiantes, Mayra Ordaz y Jaycee Molina, que aprendieron a hacer unas hamburguesas. Con esas hamburguesas crecieron mis hijos en su primer negocio desde el hogar. La empresa familiar de Natu Oat Burger se debió a una amiga que me compartió esta receta riquísima de cómo hacer unos patties, pero unas hamburguesas que llevan avena, que pueden llevar walnuts, pueden llevar incluso las semillas de calabaza porque se muelen y se echan dentro. Y llevan obviamente otros componentes y entonces se hace un alimento excelentísimo en los nutrientes que hemos hablado. Así que es lindo saber que la ciencia reafirma el diseño divino. Una dieta que sea alta en carbohidratos complejos y que sea baja en proteínas va a ser más favorable, va a ser más favorable. Hay unos estudios que compartimos aquí algo en relación a la depresión y la alimentación. Se dieron cuenta que los que comían más alimentos integrales tenían 26% menos riesgo de tener depresión futura que los que comían menos alimentos integrales. ¿Okay? Así que nuestra meta es poco a poco a ir añadiendo alimentos integrales a nuestra dieta. ¿Okay? Y las dietas que son ricas en carnes procesadas, chocolates, postres, frituras, cereales refinados, los productos lácteos, pareciera que son perjudiciales para la depresión. Así que hay cosas que saben ricas, pero tienen lamentablemente un efecto en nosotros, que es ahí donde nosotros tenemos que poner en balanza y sobre todo ser honestos, o sea, los cambios, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, se hacen gradualmente y se hacen en mucha oración. Uno es honesto con Dios, uno le presenta al Señor, sí quiero cambiar, pero no siempre debemos hacerlo con nuestras fuerzas, debemos pedirle a Él, cambia nuestro paladar, danos las fuerzas para intentar ir en la dirección correcta. Y Dios, el mismo que le proveyó aquel pan a Elías, que le dio, que decía que con el alimento, lo que él recibió, la fuerza que le dio, caminó 40 días, nosotros queremos ir buscando qué alimentación nos va a dar esa fuerza que nosotros necesitamos. Eh, Ok, más o menos este es otro estudio que habla de lo mismo. Quiero enfatizar un poquito algo más en cuanto al omega 3, que también es esencial para nuestro cerebro. Cuando uno tiene deficiencia de omega 3, hay síntomas como la fatiga extrema, hay déficit de memoria, la piel se puede poner reseca, problemas cardíacos, cambios de humor o depresión, manía o ansiedad y también problemas circulatorios. Además, vemos que hay otras fuentes, sí, miren aquí, miren los números en la parte de la columna derecha. Obviamente la linaza, si lo vamos a ver a nivel de aporte, es muy alta comparado con otras, pero hay otras fuentes también de omega 3 como la semilla de chía, las nueces inglesas, el aceite de germen de trigo, la soya verde, las nuez pecanas, las pecans, la palta, que es el aguacate, ¿ok? También son fuentes de omega 3. Así que vamos a evaluarnos ahora en el omega 3. Comúnmente, de estas, ¿cuáles ustedes ingieren? ¿Ok? ¿Cuáles ingieren? La semilla de lino molida, la semilla de chía, las walnuts, le decimos en inglés, yo creo que las conocemos más así, este tipo de nueces, el aceite de germen de trigo, el aceite de soya, los frijoles de soya verde, las espinacas, las almendras, las pecanas o pecans, el aguacate, el pimiento rojo dulce, aún las blueberries también son fuentes de omega 3. A ver, ¿cuál de esas tiene usted en su casa? Escríbanlo en la columna donde está escribiendo las que usted tiene en su casa.
¿ok? ¿Cuáles tenemos en nuestra casa? ¿Cuál de ellas nos gustaría empezar a probar que no la hayamos probado? Una de las recetas que vamos a compartir con ustedes es una riquísima mayonesa de almendras. Si usted tiene una licuadora potente, le va a quedar todavía más rica. ¿Ok? Así que aquí podemos ver algunos de esos alimentos de los cuales hemos hablado. ¿Ok? Miren si Dios tiene este sentido del humor, que eso que ustedes ven ahí, que le llamamos las walnuts, esta nuez, cuando uno la ve, tiene forma de qué? Ah, se me fue. De un cerebro. ¿Ven? Como son como las grietitas que tiene nuestro cerebro. Así que sí, son excelentes fuentes de omega 3 también. Y ustedes pueden hacer, miren, esta semana, aunque sea con lo que tengan, si todavía no tiene, ¿verdad? Otros tipos de carbohidratos integrales, eh, aún en el arroz que haga, échele su cebollita, échele sus pimientos de colores, échele espinacas, saltee eso, acompáñelo con un aguacate y créame que usted ya con eso va a estar haciendo una alimentación mucho más nutritiva que tal vez lo que había hecho. Aquí es ir probando cosas nuevas. Por último, hoy yo quiero mencionar algo en términos del desayuno, porque el desayuno muchas veces no es tan cuidado en la alimentación como debiera serlo. En la página 177 a 178 de nuestro libro, sabiamente nos dice que para uno tener una mejor salud cerebral, cada día debe comenzar con un desayuno de alta calidad que incluya una selección equilibrada de fuentes vegetales de nutrición. Así que nuestra cultura nos enseñó a comer pan con café, ¿verdad que sí? Otro cereal. Pero ¿qué tal si empezamos a proyectarnos durante esta semana a preparar un desayuno más nutritivo dentro de lo que usted ya identificó que tiene en su casa, dentro de estas listas que ustedes han recibido y ahí tienen el libro que eventualmente lo van a seguir pudiendo estudiar, planificar un desayuno que sea más nutritivo, que tenga ese puñado de sus nueces, que tenga fruta, que tenga algún tipo de también de cereal integral que pueda consumir. Sería, fíjense, comenzar con un desayuno de alta calidad que nos va a dar mejor salud al cerebro. Incluso la literatura investigativa relaciona el desayuno con un mejor rendimiento cognitivo. ¿Sabían eso? Las investigaciones se dan cuenta quienes desayunan y sobre todo desayunan cosas nutritivas tienen mejor rendimiento mental. Así que esto que ustedes ven aquí es una excelente forma de consumir la chía. Vamos a compartir también eventualmente esa receta porque en esa receta específicamente usted deja, hay cosas que se hacen en preparación en la noche, usted deja esas semillas remojando, por ejemplo, en una leche basada en plantas, soya, almendra, de coco, y usted las deja remojando y tiene sus detallitos, por supuesto, y al otro día ya está hidratada, como un pudín y usted le añade frutas, le añade sus nueces y usted tiene un tremendo desayuno muy completo. El desayuno habitual, fíjense que también puede tener beneficios para el estado de ánimo. Así que, ¿cuántos de los que están aquí se animan a empezar a desayunar? Vamos a ver, ¿cuántos se animan a empezar a hacer un mejor desayuno? Invertir un poquito más de tiempo. Sí, definitivamente que el trabajo que pasemos nos va a reportar un mayor beneficio a cada uno de nosotros. ¿Qué beneficio? Fíjense que esto es un estudio que se hizo para el 2008, cómo se veían estos beneficios en el estado de ánimo, o sea, beneficios de desayunar y cómo influían en el estado de ánimo y en el funcionamiento también
cognitivo. Evelyn, ¿quieres compartir algo? Ok, no sé si solo fue que alzaste la mano ahorita. Si quieres compartir algo, me avisas. Si no, ya ahorita que terminemos vamos a tener la oportunidad. Veamos los beneficios de un desayuno. Miren, uno desayuna y tiene mejor capacidad para resolver los problemas. Se mejora la memoria, se aumenta la creatividad, aún aumenta la fluencia verbal, mejor control del estrés y más tranquilidad, mejor desempeño académico, mejor desempeño de la memoria espacial, mejor atención, mejores actitudes y buen humor. Así que los que están aquí que todavía tienen forma de influir en sus hijos, sobrinos, nietos, a promover el desayuno en nuestros hogares porque definitivamente que tiene muy, muy buenos beneficios. Así que resumiendo ya de lo que hemos aprendido hoy, hay una parte, de hecho, al final de sus libros que va a ayudarle a proveer algo que habla de los mejores alimentos para el cerebro, pero quiero recoger esta cita de la página 180 del libro Sabiamente. Un suministro abundante, fíjense cómo, abundante de frutas, verduras y granos es la mejor alimentación para el lóbulo frontal. ¿Ok? También se ha demostrado efectivo en la lucha contra la demencia y algunas investigaciones sugieren que estos extraordinarios alimentos vegetales pueden incluso retroceder el reloj cognitivo. En otras palabras, parte de la fuente de la juventud se encuentra en los alimentos. Y estos son algunos de los mejores vegetales cuando queremos alimentar el cerebro. Y ustedes, bueno, allí van a encontrar una descripción con nombres de algunos de ellos. Hoy vamos a dejar con ustedes, pueden sacarle foto por aquí, yo creo que eventualmente la puedo también subir a los chats. Algunas recetas que agradecemos a nuestra hermana Mayra, sé que en este momento específicamente ella eh, está trabajando para podernos hacer un suplido. Mayra Urdaz ha sido nuestra colaboradora en el área de la nutrición, sobre todo en el desarrollo de recetas que puedan ser alimentos para nuestro cerebro. Y aquí tenemos algunas recetitas que nos gustaría ver. Algunas de ellas sí sé que las hemos mencionado como la mezcla de linaza y nueces, ¿ok? Pero hay otras que serían interesantes. Nos gustaría saber quiénes de aquí a la próxima semana se animan a hacer, aunque sea una de estas recetas, la ensalada de los frijoles, de los de ojito negro. Aquí tienen la receta. Y qué aportan, lo van a ver en la parte de abajo. Hacer una ensalada de coditos que sea vegana. También tenemos una receta de atún que es con garbanzo, los que estuvieron en el campamento, definitivamente que probaron algo de eso. Así que eso se lo vamos a compartir. Y esta semana queremos complementar el capítulo de la nutrición del libro del Dr. Nedley con este capítulo del libro del Ministerio de Curación, el capítulo 23, la alimentación y la salud. Hemos hablado de algunos recursos que hemos recomendado, el libro de la esposa del Dr. Nedley, ella se llama Erika Nedley, ella y sí por ahí nos enseñó, lo pueden conseguir hasta por Amazon. Y este otro libro que les puse, yo tengo ese libro, es un libro recomendado por el doctor Eddie Ramírez como uno de los ministerios que está bastante afín con este estilo de alimentación basada en plantas. Tiene ideas muy buenas, las recetas que he hecho, todas me han gustado. Y ustedes les dejo aquí donde ustedes pueden entrar a internet para saber más. Claro, pueden buscar estos libros por internet. Pero esta página que puse por aquí en español que dice Salud es Vida, ellos tienen recursos en español. Es la misma de Life and Health, ellos son los mismos, los que trabajan incluso con este libro. Y ustedes pueden entrar y pueden buscar. Así que